al Zoom gratuito, entonces vamos a tener que desconectarnos en algún momento y en cuanto nos vote por el tiempo límite que tiene la conferencia, pues nos volvemos a conectar a la misma conferencia sin ningún problema. Eh, bueno, entonces vamos a empezar. El primer tema que vamos a ver va a ser acerca del clima porque va a ser fundamental para pues, hacer este tipo de diseños sustentables o diseños bioclimáticos. Entonces vamos a repasar algunas cosas que probablemente habrán visto en diferentes materias o incluso desde la preparatoria. Vamos a verlas con un poquito más detalle, cuáles son los elementos que conforman el clima. Eh, bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar hablando de qué se compone la Tierra. Entonces, podemos analizar nosotros a la Tierra como un sistema compuesto de varios subsistemas. Y entonces, estos subsistemas tienen ciertos elementos en común y tienen ciertas características eh, que tienen interrelaciones entre sí. Entonces, dentro de estos sistemas tenemos aquí la lista de los sistemas que hay. Uno es la geósfera, que estudiaron ustedes en geología, con los diferentes tipos de rocas y el ciclo de las rocas. Otra es la hidrosfera, que pues, toda el área de hidráulica se encarga de eso. La atmósfera, que es el aire. La biosfera, que son los seres vivos. Y no viene en esta imagen, pero otra esfera de la Tierra que tenemos, u otro subsistema, es la pedósfera. Entonces, la pedósfera se refiere a los suelos. Cuando vemos los suelos como un sistema complejo, con la parte viva y la parte eh, geológica o mineral del suelo. Entonces, todos estos sistemas, como podemos ver, están interactuando entre sí con los ciclos de nutrientes, la formación de rocas sedimentarias, pero hay un factor muy importante que para que se puedan estar moviendo estos ciclos, tiene que existir entradas de energía que van a proveer la energía que va a hacer girar este motor que son los ciclos de las esferas de la Tierra. Entonces vamos a ver que hay dos principales motores dentro de estos ciclos, que es la energía solar y la energía geotérmica. Y bueno, todos estos ciclos están muy íntimamente relacionados, los podemos estudiar por separado, pero siempre vamos a estar viendo conexiones entre ellos. Es importante notar que no existe un transporte de materia, no estamos perdiendo materia al espacio exterior, por ejemplo, o incluso las rocas, si hay subducción y se meten al manto, vuelven a salir eventualmente. Entonces, consideramos que es un sistema cerrado en cuanto a materia, pero sí es un sistema abierto en cuanto a energía, porque tenemos entradas y salidas de energía. Les vamos a hablar un poco acerca de las fuentes de energía que tenemos en la Tierra. Tenemos únicamente dos fuentes de energía en la Tierra, la energía solar y la energía geotérmica. Cualquier otro tipo de fuente de energía se genera a partir de estos dos tipos. Uno de los que podemos tener, por ejemplo, es la energía del viento, la energía eólica, únicamente pues, es originada a partir del sol. Cuando se calienta, vamos a ver que cuando se calienta el aire, se genera una diferencia de temperatura y eso hace que fluya el aire de un punto a otro generándose el viento. Incluso los combustibles fósiles pues, son energía solar almacenada desde hace millones de años, porque los combustibles fósiles se formaron en el carbonífero cuando las plantas absorbieron energía por medio de la fotosíntesis a partir del sol y pues eventualmente estamos aprovechando esa energía almacenada al quemar los combustibles fósiles. Aparte, tenemos dentro de nuestro sistema de la Tierra una pérdida de energía, que es la radiación que perdemos hacia el espacio exterior. Entonces, hablando primero acerca del calor geotérmico, vamos a ver que hay dos fuentes que nos dan el calor geotérmico. Una es el calor residual de acreción, o que también se le llama el calor primordial. En la formación del sistema solar empezaron a chocar los planetesimales y pues se calentaron con esa energía cinética. Y el otro, y bueno, todavía se mantiene ese calor y poco a poco se va perdiendo el exterior de la Tierra. El decaimiento radioactivo también es otro elemento que nos da el calor geotérmico. Tenemos muchos elementos radioactivos en la corteza terrestre, como el uranio, que poco a poco van decayendo y conforme van decayendo van generando calor. Ahora, prácticamente se encuentran en proporciones iguales. La mitad del calor geotérmico es el decaimiento radioactivo y la otra mitad del calor geotérmico es el calor residual de acreción. Pero, si nos damos cuenta, es un porcentaje mínimo del calor total de la Tierra, únicamente el 0.03%. Entonces, realmente el principal elemento que va a mover todo el motor de la Tierra, pues va a ser el Sol.
y en muy, muy, muy pequeña medida va a ser el calor geotérmico. Entonces, el calor geotérmico principalmente se encarga de los procesos a larga escala, a gran escala, a los procesos geológicos que tardan varios millones de años en completar un ciclo completo. Entonces, hay que considerar que pues, la temperatura que tenemos en la corteza va aumentando conforme nos vamos yendo al interior de la Tierra hasta alcanzar pues, alrededor de 4000 grados centígrados de promedio en el núcleo. Incluso podemos llegar hasta casi los 7000 grados centígrados. Bueno, aquí está en Kelvin la escala, cuando llegamos al centro de la Tierra. Y conforme vamos aumentando, va aumentando la temperatura. En la corteza terrestre es alrededor de 25 a 30 grados centígrados por cada kilómetro. Y esto nos permite aprovechar la energía geotérmica. Claro que este gradiente es muy fuerte y se vuelve mucho menor conforme vamos yendo cada vez más profundo. Ahora, el flujo total de la energía geotérmica es de 45 a 49 terawatts. Eso es que son 45 a 49 por 10 a la 9 watts en todo momento. Y aún así, como podemos ver, es un porcentaje mínimo de la energía total de la Tierra. Entonces, yéndonos a la otra fuente de energía que tenemos, que es la principal, va a ser la energía solar. Vamos a estar hablando de la energía solar bastante porque pues, nos va a ayudar a calentar nuestros edificios de manera natural y también en la iluminación natural. Y bueno, también los que lleven la materia de energías sustentables, energías renovables, pues van a estudiar con bastante detalle cuando hablen de la energía fotovoltaica y termosolar. Entonces, hay un valor de la cantidad de energía que estoy viendo que aquí hay un detalle. Cuando les suba la presentación lo voy a corregir. No son 1631, son 1361. Está invertido el 3 y el 6. Entonces, es constante la cantidad de energía que nos llega del Sol. Realmente la variación de energía que sale del Sol es mínima. Entonces, en un punto en el espacio donde se encuentra la Tierra, nosotros estamos recibiendo en todo momento 1361 watts por cada metro cuadrado. Entonces, en un metro cuadrado caen 1361 watts desde el Sol y esto se le llama la constante solar y ha sido medida por la NASA a través de varios satélites. Ahora, hay que tomar en cuenta que realmente tenemos una atmósfera y tenemos muchos otros elementos que van a modificar esta energía de 1360 watts. Entonces, eventualmente a la superficie terrestre nos va a llegar bastante menos energía, que es este valor que le llamamos las condiciones estándar, y bueno, son 1000 watts por metro cuadrado. ¿Por dónde perdemos esos 300 watts por metro cuadrado? Va a depender de la altitud que tengamos nuestro sitio, la contaminación. Entre mayor contaminación tenemos, más se bloquea la radiación solar. Y bueno, claro, si hay nubosidad y las variaciones estacionales. Vamos a ver cómo varía la energía solar con respecto a la estación del año. También sabemos que la luz visible o la energía electromagnética se compone de varios elementos y el sol principalmente nos da luz visible, que es la que podemos ver, evidentemente, y aparte rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son filtrados por la atmósfera, pero bueno, a mayor altitud cada vez se filtran menos y tenemos mayor cantidad de rayos ultravioleta. Por eso en la Ciudad de México tenemos un índice de radiación ultravioleta y es lo que nos dice a veces que no podemos salir a hacer actividades en el exterior porque hay mucha radiación ultravioleta. Y bueno, también es muy importante tomar en cuenta la cantidad de días nublados. Entonces hay índices que nos dicen en tal sitio, en promedio en un año, tenemos 10, 20, 50 días nublados en promedio al año. Y bueno, la energía solar se puede medir de dos formas principalmente. Podemos hablar de radiación, que es la potencia instantánea. Recordemos que watts es potencia instantánea. Entonces, ¿cuánto está llegando en un momento dado por metro cuadrado? O la insolación, que es cuánto llegó a lo largo de un día, a lo largo de un año, que ya es la energía total que está incidiendo en un sitio específico. Entonces, esta insolación se mide ya sea en kilowatts hora por metro cuadrado o en kilojoules por metro cuadrado. Y bueno, vamos a ver que hay tres tipos de radiación solar. Esto se los voy a explicar. Aquí tienen simplemente la radiación total es la suma de los tres tipos. Y en esta imagen que tenemos más adelante, pues vamos a ver
¿Cuáles son los tres tipos de radiación solar que tenemos? Aquí es con un ejemplo de unos paneles solares, pero pues puede ser, por ejemplo, con un edificio, que es lo que vamos a estar estudiando en esta materia. Entonces, la primera radiación solar es la radiación directa. Ajá. Cuando nosotros podemos ver el sol y nos está pegando como tal directamente los rayos del sol, que es la más fuerte, es cuando le llamamos radiación directa. No hay nada que bloquee el camino de los rayos del sol. Más adelante, si en vez de pegar directamente, pegan en una nube los rayos del sol, la nube va a absorber esta radiación solar y la va a volver a emitir. Va a ser bastante menos intensa y además ya no va a tener una dirección definida. Con la radiación directa, pues yo veo hacia dónde está el sol y puedo decir exactamente de dónde viene. Es un vector la radiación solar. Pero la radiación difusa viene de todo el horizonte, toda la atmósfera que tenemos y está distribuida. Y aunque sea menos fuerte, sigue teniendo una importancia. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes que en algún día nublado salen sin protector solar y están todo el día afuera y aún así se acaban quemando. Entonces, es porque la radiación difusa pues también tiene un elemento importante. Y el último tipo de radiación solar que tenemos es la radiación reflejada o albedo. Entonces, cuando pegan los rayos del sol en una superficie y rebotan y nos llegan a nosotros, se llama radiación reflejada. O albedo, tenemos aquí el nombre, albedo es bastante importante, y se dice que el albedo es mayor entre mayor radiación se refleje, o que el albedo es menor entre menor cantidad de radiación se refleje. Y bueno, también puede ser bastante fuerte el albedo. Por ejemplo, si ustedes algún día que llegue a nevar en el Nevado de Toluca, van a divertirse al Nevado de Toluca y no llevan lentes oscuros. Si el sol está despejado, puede ser tan fuerte la radiación reflejada que pueden llegar a sufrir algo que se llama ceguera temporal. Es decir, van a perder la visión durante 2 o 3 días porque fue muy intensa esta cantidad de radiación que hubo reflejada. Bueno, ahora, ¿cómo varía la declinación solar? Recuerden que cuando estamos hablando de la Tierra, que es parecida a una esfera, hay un plano que corta la esfera a la mitad, que es el que llamamos el ecuador. También el Sol es como una esfera y el Sol tiene su propio ecuador solar. Ahora, este ecuador solar podemos extender el plano a todo el sistema solar y hablar de la eclíptica, que es el plano del ecuador solar. Y prácticamente la órbita de todos los planetas se encuentra sobre la eclíptica o un poco inclinada con respecto a la eclíptica. Pero resulta que el ecuador de la Tierra no es paralelo ni se encuentra alineado con la eclíptica solar, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces, esta inclinación que podemos ver en esta imagen en medio se llama la declinación solar y va variando con respecto a los milenios, pero en la actualidad es de 23.45 grados. Ajá. Entonces, esto va a hacer que conforme se vaya moviendo la Tierra a lo largo de la órbita en el Sol, va a ir recibiendo de diferente manera los rayos del Sol. Podemos ver que este es en primavera y en otoño, esto es en el verano del hemisferio norte y esto es el invierno del hemisferio norte. Entonces, ¿qué importancia o qué efecto tiene esta inclinación de los rayos del Sol? Pues lo podemos ver en esta imagen que nos está hablando de cómo es el clima en la zona intertropical, en las zonas templadas y en las zonas polares. A ver, alguien puso algo en el chat, pero no sé, no me está apareciendo. Perdón, es que recibí un mensaje privado y se me olvidó ponerlo privado también. Disculpe. Ah, ok, no hay problema. Igual creo que no puedo ver yo ahorita el chat, entonces mejor si quieren participar, abran el micrófono y ya después veo yo el chat. Sí, Va, perdón, disculpe, profesor. ¿Podría regresar la diapositiva? Es que no alcancé a notar que era la eclíptica. aquí Gracias. está. Sí, bueno, no viene, bueno, sí viene aquí, o sea, es el ecuador solar y lo extendemos a lo largo de todo el sistema solar. Y decimos que el ecuador de la Tierra tiene una declinación o una inclinación con respecto a la eclíptica. ¿Va? Ok, sí. Va. Gracias, profesor. ¿De nada? Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? mencionó que a lo largo de los milenios el,
estos grados pueden ser variables. ¿Se sabe más o menos eh, cuánto ha variado alguna relación de esas? Sí, hay una ecuación que calcula cuánto varía. De hecho, la Tierra tiene un movimiento como trompo a lo largo de los milenios que se llama la precesión y se estudia. Y bueno, eso no sé si hayan escuchado alguna vez que el Sahara en algún momento fue un océano o fue una selva, y eso fue porque la declinación solar era diferente en esa época geológica. Entonces, sí existen cálculos para poderlo saber, pero bueno, queda un poco fuera del alcance de este curso. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando los rayos del sol pegan a 90 grados, es cuando más intensa es la radiación solar. Cuando la inclinación con la horizontal va disminuyendo, cada vez hay menos radiación que va pegando en un lugar dado. Y lo podemos ver en esta imagen porque cuando es vertical, el área en el que incide es muy poca, y conforme va disminuyendo la inclinación, cada vez la misma cantidad de rayos tiene que incidir en un área mayor. Entonces, pues la cantidad de radiación por área, por metro cuadrado, disminuye conforme menor inclinación hay. Por eso en las zonas intertropicales, donde les llega prácticamente a 90 grados, tenemos mucho calor. En las zonas templadas llega con una menor inclinación, es algo templado, y en las zonas polares es muchísima la inclinación que tenemos. Es muy poca realmente la radiación que les llega. Y debido a esta declinación solar, va variando a lo largo del año. Entonces, si vemos aquí en el hemisferio norte, en primavera y en otoño tiene una cierta inclinación, pero en verano es prácticamente perpendicular, mientras que en invierno aumenta mucho mayor la declinación. Entonces, verano casi perpendicular, hace calor; invierno, mucha inclinación, o más bien muy poca inclinación con respecto a la horizontal, y entonces hace frío. Y esta variación a lo largo de la trayectoria del Sol es lo que nos va dando las diferentes estaciones del año. ¿Ok? Y lo podemos ver en esta imagen. Ustedes no sé si se hayan fijado que la altura máxima a la que llega el Sol es diferente con respecto a las estaciones, y se debe justamente a esta situación de la declinación solar. Entonces, entre más alto esté el Sol, más energía nos va a dar, y entre más bajo esté, menos energía nos va a dar. Y esto nos va a formar las diferentes estaciones del año. Ya vimos que uno de los principales parámetros que nos va a dar la temperatura o el clima que tengamos va a ser la latitud. Y por otro lado, el siguiente factor importante que tengamos va a ser la altitud. Entonces, la latitud o estas estaciones del año son muy notorias en las zonas templadas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa es muy notorio que hace bastante calor en verano, en otoño se caen las hojas de los árboles, y en invierno hace mucho frío, menos 20, menos 30 grados, y caen unas nevadas impresionantes. La situación es que en la zona intertropical, que es donde vivimos nosotros, esto prácticamente no se da. Entonces, no hay estaciones marcadas, pues nunca hace un frío realmente fuerte, nunca vamos a ver eso de que se caigan las hojas de los árboles y esté todo el bosque de colores naranja, marrón, etcétera. Entonces, la principal variación de temperatura en las zonas intertropicales es la altitud. Entonces, en el trópico americano, que es México, estamos en el trópico del Norteamérica, y tenemos, por ejemplo, Colombia en el trópico de Sudamérica, todavía parte de Perú y Ecuador. Entonces se da esta clasificación que son los pisos térmicos. Entonces, conforme vamos subiendo, vamos teniendo una disminución de la temperatura, y lo clasificamos prácticamente por cada 1000 metros. Entonces podemos ver que la Ciudad de México, que está a 2500 metros sobre el nivel del mar más o menos, se encuentra a medio camino entre el piso frío y el piso páramo. Y si alguno de ustedes ha ido a algún lugar como Amecameca, donde es bastante, bastante más frío, es porque ya se encuentran dentro del piso páramo. Y claro, si vamos a la costa, Acapulco, por ejemplo, no solamente es más cálido porque esté más al sur o porque tengamos la costa, sino porque
la altitud es bastante menor. Y eso es notable, por ejemplo, en Cuernavaca, donde estamos unos 1000 metros más abajo y es bastante más cálido que la Ciudad de México, aunque estemos muy cerca realmente geográficamente. Ahora, otro de los principales efectos que nos va a dar el Sol, y vamos a hablar ahorita más adelante cuando hablemos del cambio climático, es el efecto invernadero. Es importante notar que el efecto invernadero es un efecto natural y que ha existido durante toda la historia de la Tierra. No es algo que se dé únicamente en un contexto moderno. Pero lo que sucede es que la radiación solar, que aquí aparece en amarillo, nos llega como luz visible. Ajá. Esa luz visible va a ser absorbida por la superficie terrestre y después, como la superficie terrestre va a estar caliente, va a irradiar en infrarrojo. Vamos a hablar más adelante, vamos a tener otra clase donde vamos a recordar un poco de termodinámica y transferencia de calor para ver justamente qué es esto de la radiación. Pero básicamente el aire no absorbe la luz visible, por eso nosotros podemos ver a muchos kilómetros más allá hasta el horizonte. Pero la superficie sólida sí absorbe la radiación de la luz visible y se calienta. Y entonces, cuando un material está caliente, emite rayos infrarrojos. Y resulta que, como la atmósfera no es un solo gas, es una mezcla de gases, como recordarán, hay unos ciertos gases que absorben esa radiación infrarroja y se calientan, y calientan la atmósfera. Y estos gases se llaman los gases de efecto invernadero o GEI. Entonces, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Pero hay otros, vamos a ver también que hay otros gases de efecto invernadero. Y bueno, ¿por qué es importante el efecto invernadero? Porque si no existiera este efecto invernadero, la temperatura de la superficie terrestre sería de alrededor de menos 20 grados. Entonces, todos estaríamos muertos. Gracias al efecto invernadero tenemos una superficie, una temperatura promedio de 20 grados en todo el planeta. El problema es que este balance natural se ha alterado gracias a las actividades humanas y ha empezado a acumularse cada vez más el calor, que es lo que está dando el cambio climático. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la radiación solar? Ya dijimos que el Sol es el motor de todos los ciclos de la Tierra. Entonces, el ciclo hidrológico, que ustedes ya han estudiado bastante en todas sus materias, principalmente en hidrología, pues no podría existir si no existiera la radiación solar, porque el inicio del ciclo hidrológico es cuando se calientan los océanos y se evapora el agua, que eventualmente se condensa en las nubes, se precipita y, bueno, eventualmente se da la escorrentía y regresa al mar. Aquí pues ya nos quedan 10 minutos de la reunión, entonces cuando nos desconectemos, vuelven a entrar ustedes de nuevo a la misma reunión y volvemos a continuar sin ningún problema. Y ya después yo ya busco para las siguientes clases una solución, a lo mejor cambiar de plataforma. Pues ya han estudiado ustedes con bastante detalle el ciclo del agua, pero es importante saber que este ciclo del agua nos da las diferencias regionales del clima que tenemos. Hay zonas, es muy importante las variaciones orográficas o de topografía, pues va a haber unas zonas donde llueva más, donde llueva menos, donde sea más húmedo, donde sea menos húmedo, y todo también va a depender de la cantidad de radiación solar que reciba esa zona particular. Entonces va a influir en el ciclo hidrológico. Ahora, vamos a ver cómo se genera el viento o cómo se comporta la atmósfera, y como ya dijimos, el principal motor del viento es el sol. Entonces, es lo que le llamamos el calentamiento diferencial de la Tierra. Como los rayos son perpendiculares en el ecuador, se calienta más la superficie, irradia y se calienta más el aire. Como hay mucha menor radiación solar en los polos, se calienta menos la superficie y entonces el aire es más frío. Cuando hay aire caliente de un lado y hay aire frío del otro lado, empieza a haber una circulación y se genera esta circulación que va del ecuador hacia el polo y de regreso. Es como si fuera una máquina térmica. Entonces, este tipo de circulación le vamos a llamar celda de circulación, que vamos a ver ahorita en la siguiente presentación, un poco diapositiva, un poco más acerca de las celdas de circulación, pero resulta que la Tierra también rota. Entonces, este efecto de rotación influye en cómo se van a comportar estas celdas de circulación. Entonces, no sé si hayan escuchado ustedes acerca del efecto de Coriolis,
que se refiere a que cuando tenemos, por ejemplo, una esfera que va rotando, que tiene un líquido o un fluido, el fluido también va a tener la tendencia a rotar. Entonces, este efecto de Coriolis es lo que genera los huracanes y la forma circular que tienen los huracanes, por ejemplo. Entonces, este efecto de Coriolis también tiene su influencia en cómo va cambiando la circulación del viento dentro de la Tierra. Entonces, estas celdas que las veríamos verticalmente así, cuando empieza a rotar la Tierra, se empiezan a tener una deflexión hacia el este y van a generar patrones de circulación bastante complejos en el planeta Tierra. Entonces, aquí están justamente las celdas de presión y bueno, esto es bastante importante que se aprendan, que es como los fundamentos de la meteorología, que es cuando el aire se calienta, el aire se expande y eso va a hacer que baje la presión y como el aire es caliente, sube. Entonces, a mayor temperatura, menor presión y el aire sube. En las zonas de mayor presión tenemos menor temperatura. Entonces, menor temperatura, mayor presión y el aire baja. Entonces, tenemos una circulación vertical en la atmósfera que se va a complementar con la circulación horizontal en la superficie, que es lo que nosotros sentimos como el viento. Y se generan estas celdas de circulación que también tienen que ver, como ya dijimos, con la variación de la insolación que tenemos en toda la Tierra. Ahora, más allá de este ideal que es una sola celda de circulación que va del ecuador al polo, en la realidad tenemos varias celdas de circulación que están fragmentadas y que son semipermanentes. No vamos a entrar en todo el detalle de cómo se llaman, cómo funcionan y qué hace cada una, pero hay que saber que hay una circulación vertical del aire que genera los vientos horizontales y los fenómenos meteorológicos, como podemos ver aquí las nubes y las lluvias. Y que hay varias celdas a lo largo de la latitud, cómo va variando la latitud, y que eso nos va generando la variación en el clima. Son muy importantes para la variación en el clima. Y entonces ya podemos ver que existen patrones semipermanentes de la circulación atmosférica. No vamos a ver con todo detalle esto, pero pues por eso hay patrones similares en latitudes similares que tienen vientos parecidos. Podemos ver aquí que hay las celdas de circulación verticales y también tenemos vientos horizontales en la superficie. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que genera el viento? Es un flujo de masa y de energía. Se está moviendo la masa, que es el aire, y la humedad de un lado a otro del planeta, y también se está moviendo la energía. El calor que se obtuvo aquí por la insolación en el Ecuador se va a transportar al Polo Norte y eventualmente va a regresar. Entonces, toda la Tierra es un sistema donde se está moviendo masa y energía. Y claro está que la orografía, las montañas que podamos tener van a modificar radicalmente el viento, sobre todo a escalas locales. Entonces, muy importante la orografía local para definir cómo va a ser el viento y cómo va a ser el clima de la región. Y bueno, vamos a hablar también ya más adelante de la aplicación del viento cuando veamos la ventilación natural, pero hay que recordar que es un vector, o sea, tiene una magnitud y una dirección, y que lo podemos medir ya sea en metros por segundo, en kilómetros por hora o en nudos. Un nudo es una milla náutica por hora y una milla náutica son 1852 metros. Lo ideal es medirlo en estas unidades internacionales, pero también todavía es muy común medirlo en nudos. Continuando, ya que vamos a hablar de manera básica acerca del aire y de la atmósfera, vamos a ver que hay otro elemento muy importante que nos modifica el clima, que es la circulación termohalina o las corrientes de agua en los océanos. Aquí lo podemos ver esquematizado, muy básico, que tenemos corrientes de agua caliente, que son superficiales, y corrientes de agua fría, que son profundas. Y pues están totalmente interconectadas. Los dos factores que influyen en esta circulación es la temperatura y la salinidad. Entonces es importante que recuerden esto. El agua más salada es más densa y cuando es menos salada es menos densa. También el agua caliente es menos densa
y cuando es fría es más densa. Entonces, cuando algo es más denso, se hunde, y cuando es menos denso, sube. Entonces, eso también ya nos está dando, parecido a la atmósfera, una circulación vertical del agua. Y también por el efecto de Coriolis nos va a dar esta circulación horizontal y este esquema de rotación que tienen las corrientes marítimas. ¿Qué factores influyen en el cambio de salinidad del agua? Uno es la evaporación en el ecuador. Conforme se evapora el agua, aumenta la salinidad, y también el derretimiento de los glaciares y el agua dulce que entra de los ríos baja la salinidad. De cercano a los continentes y en el norte y sur del planeta hay menor salinidad. Y bueno, el agua caliente tiene que ver con la insolación en el ecuador. A mayor insolación absorbe mayor energía del agua y se calienta. Y en los polos el aire es más frío, entonces pierde ese calor en el aire. Entonces, como podemos ver, tenemos también un transporte de masa y de energía que va del Ecuador al norte y al sur y regresa. Entonces, estamos intercambiando la energía de zonas con mayor cantidad de energía a zonas con menor cantidad de energía, y esto nos va a generar importantes variaciones del clima. Si ven ustedes, por ejemplo, Europa y Quebec están prácticamente a la latitud, pero en Quebec tenemos inviernos de menos 20, menos 30 grados, mientras que en Londres pues nunca baja de menos 5 grados, de 0 grados la temperatura. Es raro que nieve, mientras que en Quebec tenemos varios metros de nieve al año. ¿Cuál es la diferencia? O cómo nos afecta o por qué sucede esto? Es porque Europa tiene una corriente de agua caliente alrededor del continente, mientras que América tiene una corriente de agua fría. Entonces, esto es lo que nos genera variaciones climáticas importantes. Bueno, está a punto de desconectarnos, entonces nos va a botar y se vuelven a conectar ustedes a la misma conferencia. Vamos a esperar a que nos desconecte, y también damos así una pequeña pausa. Vamos a irnos saliendo. Creo que todavía no nos desconecta esto. Nada. Nuestra revista digital, ¿están de acuerdo? Ahí está. Ay, Bueno, creo que alguien tenía ahí abierto el micrófono. Antes de continuar, quiero saber si alguien tiene una duda o si vamos bien hasta el momento. Son bastantes temas, entonces tenemos que irlo viendo bastante rápido y de manera muy superficial, pero pues si alguien tiene una duda, pues pueden ir preguntando ahorita. Hasta ahorita todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos continuando. Acabamos de hablar de cómo influye la circulación marítima en el clima de diferentes partes del mundo. Y bueno, entonces esos son los principales factores que nos van a hablar de nuestros climas regionales. Y lo importante ahorita es hacer una distinción entre lo que es el clima y el tiempo atmosférico. Cuando hablamos popularmente, muchas veces nos equivocamos y decimos, oye, ¿cómo está el clima hoy? ¿No? Investiga cómo va a estar el clima mañana que vamos de viaje. Pero es incorrecto. Cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo al tiempo atmosférico. Entonces, el tiempo atmosférico es puntual en el tiempo y en el espacio. Entonces, en una hora dada, en un lugar dado, tenemos un cierto tiempo atmosférico, y es lo que es difícil de predecir. No podemos saber si realmente va a llover o si no va a llover, y hablamos de probabilidades. Entonces, cuando hablamos del tiempo atmosférico, podemos decir, aquí hoy está lloviendo y está haciendo calor. Cuando por contrario el clima es un promedio de 30 años del tiempo atmosférico. Entonces nos da cómo se supone va a ser el tiempo atmosférico en promedio. Y es algo a lo largo del tiempo. 30 años es mucho mayor, mientras el tiempo atmosférico es en un solo momento específico, el clima es 30 años. Y pues no varía mucho, por eso estamos dando un promedio largo. Entonces, cuando hablamos del clima, podemos decir, por ejemplo, aquí es lluvioso y caluroso. Entonces, no es lo mismo decir que hoy está lloviendo y hoy está haciendo calor, a decir que aquí
hoy suele ser lluvioso y suele ser caluroso. ¿Ok? Entonces, ambos factores son importantes para nuestro diseño bioclimático y diseño sustentable, pero bueno, el que va a imperar principalmente es el clima, porque cuando hacemos un edificio, pues eh, la vida útil del edificio pues suele ser 50 a 60 años, y entonces eso es lo que nos da el clima que vamos teniendo en una región. Ahora, ¿cuáles son los componentes del clima? Vamos a ir viendo cada uno por separado. El primero es la temperatura, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la temperatura, estamos hablando de la temperatura del aire. No hablamos de la temperatura del suelo. También podemos medir la temperatura del suelo, pero suele variar hasta por varias decenas de grados. Podemos tener 30 grados en el aire y tener 60 grados en el suelo. Por eso muchas veces cuando hace calor no podemos sacar a pasear a nuestros perros, por ejemplo. Pero el valor meteorológico es la temperatura del aire, y hay varios tipos de temperatura que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de termodinámica. La primera es la temperatura de bulbo seco, o TS, que es la temperatura normal que conocemos nosotros. Y es por la que nos dan los promedios de la temperatura media, la temperatura máxima, la mínima, o la temperatura alta, que es la máxima media, o la temperatura baja, que es la mínima media. Entonces podemos con eso definir cuál es nuestra temperatura media y cuáles son los extremos, o cómo varía hacia arriba y hacia abajo la temperatura en un lugar dado. Y también podemos definirla por diferentes épocas del año, diferentes meses. Esta, que es otro tipo de temperatura, que no sé si habrán visto, no creo que hayan visto, es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, la temperatura de bulbo seco la mido con un termómetro normal, y entonces el bulbo donde se está midiendo la temperatura está seco, y justamente por eso es bulbo seco. En bulbo húmedo lo que hago es cubrir este bulbo con un paño húmedo y medir la temperatura de esta forma, y se hace en las estaciones meteorológicas. Entonces, lo que está haciendo es que nos va a relacionar la temperatura seca con la humedad relativa, y ahorita vamos a hablar acerca de la humedad relativa. Ajá. Entonces, nos permite medir la humedad relativa o el confort humano, la sensación térmica, sin tener, de manera indirecta. Entonces, lo que sucede es que cuando la humedad relativa es del 100%, que no suele suceder, la temperatura de bulbo seco va a ser exactamente igual que la temperatura de bulbo húmedo. Por el contrario, cuando tenemos una humedad relativa menor al 100%, siempre va a ser mayor la temperatura de bulbo seco que la temperatura de bulbo húmedo. Esto es porque el agua que hay en el paño húmedo se va a evaporar, y hay un efecto que se llama el enfriamiento evaporativo, porque si ustedes recuerdan de termodinámica, para el cambio de estado tenemos el calor latente de evaporación. Entonces, cuando se evapora el agua, va a absorber calor y va a bajar la temperatura del resto de nuestro termómetro. Entonces, cuando es menor la humedad relativa, también es menor la temperatura de bulbo húmedo. Por otra parte, podemos ya conectarlo con los humanos, que es la sensación térmica. Muchas veces puede estar el aire a 20, 25 grados, pero nosotros sentimos más calor del que hay realmente, o puede hacer frío, pero nosotros sentimos más frío de lo que está marcando el termómetro. Y esto es por dos efectos. Cuando hay calor, a mayor humedad, sentimos mayor por calor. Esto es porque nosotros nos enfriamos por medio de la sudoración. Entonces, el sudor se evapora, y por el mismo tipo de enfriamiento evaporativo, enfría la piel y nos refresca. Pero si hay mayor humedad, no se puede evaporar tan fácilmente el sudor. Entonces, eso nos genera esta sensación de bochorno. Por otro lado, cuando hace frío, le llamamos el wind chill. Y quiere decir que conforme más viento tengamos, vamos a sentir más frío. Y esto es porque el viento nos va a estar robando calor continuamente. Normalmente nosotros estamos perdiendo, vamos a verlo en la clase de confort humano, perdemos calor al ambiente, y si no hay viento se genera una burbuja de aire alrededor de nosotros que es más caliente que la temperatura promedio del aire. Y eso nos aísla ligeramente. Pero si tenemos si tenemos viento, esa burbuja de aire caliente se va a ir con el viento, y vamos a volver a tener contacto con el aire frío. Entonces, se va a estar yendo continuamente esa burbuja de aire caliente y nos va a estar enfriando más rápido. Y por eso, a mayor cantidad de viento, tenemos una menor sensación de temperatura.
Y bueno, aquí tenemos este tipo de gráficas que nos explican el wind chill. Tenemos aquí horizontalmente la temperatura en grados Celsius, que vemos que son bastante bajas, y verticalmente la velocidad del viento. Y nos convierte la temperatura normal a una temperatura de cómo la sentimos nosotros los humanos, de acuerdo al viento que hay. La clave de colores nos está hablando acerca del congelamiento, que el congelamiento se refiere a cuando tengo la piel expuesta al medio ambiente, cuánto tiempo se tardaría en congelar y obviamente necrosar esta parte del cuerpo, que bueno, en el centro de México esto no nos afecta mucho, pero en el norte sí puede llegar a ser importante. Entonces podemos ver que si es mucho el viento y mucho el frío, puede tardar incluso hasta 5 minutos en que se congele una parte del cuerpo. Y bueno, aquí tienen ustedes la ecuación que les va a dar cómo se calcula el wind chill a partir de la temperatura y de la velocidad del viento. Por otra parte, tenemos el índice de calor. El índice de calor igual nos relaciona la temperatura contra la humedad relativa. Y igual nos marca cuando existe riesgo de que haya un golpe de calor que nos puede mandar al hospital o incluso si es muy grave puede llegar a matar a una persona. Entonces, conforme va aumentando la humedad relativa en la misma temperatura, va aumentando cada vez más el riesgo que tenemos. Y de igual manera tenemos aquí la ecuación que nos permite calcular el índice de calor. Y bueno, aquí tienen los coeficientes. Es importante notar que esta ecuación anterior estaba en grados centígrados y en kilómetros por hora, pero esta ecuación está en grados Fahrenheit. Entonces, para el índice de calor en grados Celsius, obviamente tendrían que cambiar los coeficientes. Y pues nada, se cambian los coeficientes con la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Y bueno, ya podemos tener aquí con agua, tiene pues todas las cartas que nos van a hablar acerca de la temperatura media. Esta es la temperatura media anual en México. Podemos ver que la temperatura media no es muy extremosa porque en las zonas desérticas se compensa la temperatura del día con la temperatura de la noche. Pero si nosotros buscáramos la tabla que pueden buscar en Conagua, en el Servicio Meteorológico Nacional, y buscan la temperatura máxima y la temperatura mínima, van a ver que la diferencia a lo largo del país pues es bastante mayor. Ahora sí, la humedad, que simplemente se refiere a la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Entonces, tenemos una fracción seca del aire, que es el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etcétera. Y tenemos una parte húmeda, que es el vapor de agua. Entonces, si ustedes recuerdan, la presión de un gas que medimos en pascales se compone de las presiones parciales de sus componentes. Esto supongo que lo vieron en química. Entonces, si tenemos una mezcla de gases, cada gas individual va a tener una presión y la presión total es la suma de estas presiones parciales. Entonces, la presión atmosférica que nosotros conocemos se compone de la presión parcial del aire seco más la presión parcial del vapor de agua. Y vamos a estudiar todas estas ecuaciones con más detalle cuando veamos cómo se compone el aire húmedo. Ahorita nada más tenemos que conocer qué es la humedad. Entonces, esta presión parcial de vapor de agua nos va a dar la cantidad de agua que hay en nuestro aire. Entonces, la humedad absoluta es la cantidad total de agua que hay en el aire y la medimos, pues puede ser en kilogramos por metro cúbico de aire. Kilogramos de agua por metro cúbico de aire. Esa es la presión parcial la humedad absoluta del gas. Son kilogramos por metro cúbico de aire. Por otra parte, hay un cierto límite de cantidad de vapor de agua que puede tener el aire. Pasado ese límite se condensa y es lo que hace que llueva o que haya neblina. Entonces, podemos hablar de una presión de saturación que es ese límite máximo de cantidad de agua que puede tener el aire. Y ese límite máximo va a depender de la temperatura. Entonces, la presión de saturación, que la tenemos aquí como presión de saturación, y aquí tenemos la ecuación que nos da cuál va a ser nuestra presión de saturación, y como pueden ver, depende exclusivamente del aire seco. Y aquí tiene la conversión de grados Celsius a Kelvin.
Por otra parte, vamos a hablar de la humedad relativa, que se refiere al porcentaje del total de presión de saturación. Entonces, si mi muestra de aire tiene la presión de saturación, va a tener una humedad relativa del 100%. Pero si tiene la mitad de cantidad de agua que nos daría la presión de saturación, tenemos nada más un 50%. Entonces, esta humedad relativa varía del 0 al 100%. Pero hay que tener en cuenta que es relativa porque está para una temperatura dada. Es decir, que tengo un 20% de humedad relativa a 20 grados centígrados, y decir que tengo un 20% de humedad relativa a 40 grados centígrados no es la misma cantidad de agua. Entonces, podríamos decir a lo mejor que una cierta humedad absoluta, es decir, 5 kilogramos de agua por metro cúbico, que es mucho realmente, pero vamos a ver, por ejemplo, 5 kilogramos de agua por metro cúbico nos correspondería a un 40% de humedad relativa a 20 grados, pero a 40 grados nos va a corresponder únicamente a un 20%. ¿Por qué? Porque entre más caliente sea el agua, mayor humedad va a poder retener. Entonces, a mayor temperatura, el aire puede retener mayor humedad. Y bueno, la humedad absoluta, aquí podemos ver una fórmula para calcular el volumen específico del vapor de agua, que tiene que ver con las fórmulas de los gases ideales que ustedes habían visto en termodinámica, y el volumen específico obviamente son metros cúbicos por kilogramo. Entonces, la humedad absoluta es el inverso del volumen específico para poder obtener los kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando en la clase de termodinámica. Entonces, lo importante es que la humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire, que hay una cantidad de vapor máxima que depende de la temperatura, y podemos hablar de la humedad relativa, que nos relaciona la cantidad que tenemos absoluta contra la presión máxima que podemos tener. Entonces hablamos de porcentaje de humedad, que aquí en esta fórmula era esta R, o esta humedad relativa, que va entre el 0 y el 100%. Otro elemento que vamos a tener del clima va a ser la precipitación. Y bueno, la precipitación se refiere a la caída de hidrometeoros en general. Entonces, un hidrometeoro puede ser lluvia, puede ser agua-nieve, puede ser granizo o puede ser nieve, dependiendo de las condiciones de temperatura, de las condiciones que tengamos en ese momento. Entonces, ¿cómo se genera la precipitación? Que ya han estudiado ustedes en hidrología. Tenemos aire caliente lleno de agua saturado, sube, se enfría, y como dijimos, a menor temperatura puede retener menor cantidad de vapor de agua. Entonces, aumenta la humedad relativa hasta que supera el 100%, y el resto de humedad que hay se tiene que empezar a condensar y se convierte en las nubes. Cuando la nube es muy densa, eventualmente pues cae lluvia. Y como ya sabrán, la lluvia se mide en milímetros y la nieve se mide en centímetros. Hay poca nieve en México, pero pues en el norte, de hecho incluso en el norte hay partes donde neva más de lo que llueve. Y bueno, por lo mismo la topografía o la orografía juega un papel fundamental de acuerdo a los patrones de lluvia que vamos a tener. Y pues se hacen estas cartas o tablas de precipitación, que ya habrán trabajado con ellas, que nos dan pues cómo varía la precipitación. Tenemos regiones muy, muy secas con 50 milímetros al año en el noroeste del país. Tenemos regiones muy, muy húmedas con más de 4.000 milímetros al año. Y el promedio pues es alrededor de la Ciudad de México. Son 800 milímetros por año en México y en la Ciudad de México. Y por lo mismo también podemos monitorear las sequías, que lo que nos dice es que cuando hay sequía, esta precipitación promedio va a ser menor. Y pues podemos ver que el país constantemente está abatido por sequías, y hay regiones donde es todavía más fuerte la sequía y eso afecta la agricultura. El otro elemento que tenemos es la evapotranspiración, que también ya estudiaron en hidrología, y tiene dos componentes, que es por una parte la evaporación, que es cuando una superficie húmeda pierde esta humedad al ambiente,
y la transpiración, que se refiere a los seres vivos, principalmente a la vegetación, que en su respiración también emiten humedad hacia el ambiente. Entonces, igual la medimos en milímetros por el tiempo, milímetros por año, milímetros por hora, y cuando hacemos el cálculo en agricultura, que lo habrán visto en hidrología, se le llama uso consultivo. Tiene una correlación muy fuerte con la precipitación y la temperatura, es decir, que a mayor precipitación, menor evapotranspiración, y a mayor temperatura, mayor evapotranspiración. Y es importante porque genera enfriamiento evaporativo. Entonces, el tener vegetación o el tener cuerpos de agua nos va a ayudar a refrescar el lugar que tengamos y va a bajar la temperatura promedio. Ahora, el siguiente, que es poco común en México, igual solo sucede en el norte, son las heladas, que le llamamos cuando baja la temperatura de 0 grados. Entonces, ¿cómo las medimos? Podemos decir la cantidad de heladas promedio del año, o sea, la cantidad de días con heladas, y también la fecha de la primera y de la última helada que tenemos, que eso nos va a marcar más o menos el principio y el final del invierno. Es importante porque las plantas que no están acostumbradas a una helada se pueden morir fácilmente, y que la gran mayoría de los cultivos pues no están acostumbrados a una helada. Por otra parte, esto nunca sucede en México, sucede en Alaska y en Rusia y en Canadá, que es el permafrost, que es cuando el suelo está congelado durante todo el año. Entonces, cuando tenemos el permafrost, vamos a hablar de la profundidad del permafrost. Podemos decir que tenemos un permafrost de 10 centímetros o un permafrost de 5 metros, por ejemplo. Pero lo que sí puede suceder es que cuando hay una helada o en invierno se congela el suelo. Y entonces ahí vamos a hablar de la línea de congelamiento. Entonces, la línea de congelamiento es la profundidad del suelo a partir de la cual la temperatura es mayor a 0 grados. Y bueno, esto sí es importante, sobre todo para agricultura en el norte del país. Entonces, otra vez, la línea de congelamiento es la profundidad del suelo a partir de la cual tenemos ya una temperatura mayor a 0 grados. Y bueno, ¿dónde podemos obtener información meteorológica? La podemos obtener, por ejemplo, en Conagua. Aquí vienen todas las estaciones meteorológicas en el país y pueden extraer la más cercana a su localidad. Y tenemos otros sistemas, por ejemplo, este que es de la NASA, que nos va a dar la información meteorológica a partir de satélites. Entonces, uno lo hace con estaciones meteorológicas y otro es con satélite. Y pues es bueno que trabajar en conjunto o complementar esta información de acuerdo a lo que necesitemos. En estos sitios podemos obtener una gran cantidad de información de esta que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, ahora sí, ¿cómo se clasifica el clima? Tenemos principalmente dos sistemas de clasificación, más bien un sistema de clasificación, que es el Köppen-Geiger. Hay otros sistemas de clasificación, pero pues este es el más sencillo y es el más usual. Entonces, va a clasificar el clima basado en la temperatura y en la precipitación. Entonces, vamos a ver, aquí por ejemplo tenemos 3 letras normalmente. La primera letra es el clima general, la segunda letra es la temperatura y la tercera letra es la precipitación. Hay bastante variantes, no vamos a ver todas las variantes, simplemente vamos a ver las primeras letras, que nos van a dar el tipo de clima general. Tenemos que si la letra es A, es un clima tropical. Cuando es B, es un clima seco. Cuando es C, es templado. D se refiere a continentales o de inviernos muy fríos. Y el clima E se refiere a un clima polar. Entonces, obviamente, pues en todo el mundo tenemos diferentes variaciones de este clima, pero pues en México no hay de todos. Entonces es importante recordar que en México solamente tenemos climas A, B y C. Nunca tenemos estos inviernos de menos 20 grados y tampoco pues tenemos tundra o casquetes polares. Es justamente aquí tenemos una imagen de la clasificación climática de Norteamérica y podemos ver que la diversidad climática en México pues es bastante. Hay diferencias importantes entre el norte, el centro y el sur del país. Y bueno, podemos ver que únicamente tenemos A, B y C. Después es importante poder trabajar con esto para saber qué condiciones vamos a tener regionales. Ahora, ya dijimos que el clima se mantiene constante normalmente, pero pues en la actualidad tenemos otro efecto que es el cambio climático, que nos va a generar variaciones importantes en el clima y variaciones inesperadas.
Entonces, ¿por qué se genera el cambio climático? Es a partir del ciclo del carbono. Entonces tenemos un ciclo corto, que es el ciclo biológico, que es el ciclo rápido, que tiene que ver con la fotosíntesis y con los seres vivos, el carbono que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y tenemos otro que es el largo, que es el ciclo geológico, que tiene que ver con las rocas carbonatadas y con las erupciones volcánicas. Entonces, el corto pues tiene escalas de un año, menos de un año, y el largo tiene una escala de varios millones de años. ¿Dónde se encuentra el carbono, el dióxido de carbono en el planeta? La gran mayoría se encuentra en las rocas, pero también se encuentra una buena parte en la atmósfera. Y aparte tenemos estos tres sumideros que absorben una gran cantidad de dióxido de carbono, que es la biota, que es, o sea, los seres vivos, el suelo y el mar. Entonces hay que recordar que cuando el dióxido de carbono está en la atmósfera, absorbe la radiación infrarroja y calienta la atmósfera. Cuando está en estos sumideros, no tiene ese efecto. Ahora, ¿qué es el problema que ha sucedido? Que ya comentamos que en el Carbonífero se generaron los combustibles fósiles hace 300 millones de años y de pronto los encontramos nosotros y los empezamos a quemar. Entonces, esta quema ha aumentado los niveles de los gases de efecto invernadero sin precedentes y pues ha generado un calentamiento neto de la atmósfera. Entonces, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Y en el 2019 habían 410 partículas por millón en la atmósfera, y bueno, es un valor que está aumentando. Otros gases de efecto invernadero son el metano, es muy importante, el vapor de agua también, entonces recordemos que este es un ciclo importante porque a mayor temperatura, mayor vapor de agua, y a mayor vapor de agua, mayor temperatura. Entonces, se va ayudando mutuamente el ciclo y va calentando cada vez más la atmósfera. Estos, los NOxes, que ya habrá óxidos de nitrógeno, que habrán trabajado con ellos en ingeniería ambiental, y también pues los clorofluorocarbonos, que por suerte no, o sea, no solamente afectan la capa de ozono, pero también tienen un efecto invernadero. Y bueno, ya no hay ninguna duda, es totalmente culpa nuestra y lo sabemos perfectamente. Podemos verlo aquí en esta gráfica de cuánto dióxido de carbono hemos emitido con cada año a partir de la revolución industrial, y podemos ver que justamente después de la Segunda Guerra Mundial explota la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, que es cuando inventamos el estilo de vida moderno. Después sí nos ha ayudado a aumentar, a mejorar nuestra calidad de vida los combustibles fósiles, pero pues realmente también ha traído muchas afectaciones. Porque si vemos esta otra gráfica, con las temperaturas promedio, pues podemos ver, también es la misma escala que la otra gráfica, entonces a partir de 1950 también hay una explosión en la temperatura promedio, y eso nos va a afectar importantemente. Entonces creo que alguien tiene su micrófono abierto, no sé si quieran participar o lo tienen abierto accidentalmente. Bueno, ahora sí, estos efectos del cambio climático nos van a traer, es bastante complejo, vamos a verlos muy superficialmente, pero van a cambiar todos estos elementos del clima que estuvimos viendo. Va a acidificar el océano, entonces se van a morir peces, arrecifes, etcétera. Va a desestabilizar el jet polar, entonces esta circulación, estas celdas de circulación se van a desestabilizar y perder ese balance que habían alcanzado. Va a perder vigor la circulación termoalina, entonces puede bajar mucho la temperatura en lugares como Europa, y por eso no hablamos únicamente de calentamiento global, sino que es un cambio climático. Ajá. Van a haber huracanes más intensos cada vez, va a haber cada vez más desertificación, va a aumentar el nivel del mar, entonces todas las zonas costeras van a tener problemas, y en México tenemos muchos kilómetros de costa. Van a expandirse las enfermedades tropicales y las pandemias. Entonces hay que tener en cuenta que problemas como el coronavirus que estamos viviendo ahorita tiene pues ciertas causas en la depredación de los ecosistemas que estamos haciendo, forzando, estresando a los seres vivos y forzándolos a cambiar a ecosistemas a los que no están acostumbrados. Cada vez va a haber más incendios, y por eso no hablamos de calentamiento global, como ya dijimos, es clima más extremo. A ver, más frío cuando había frío, más calor, lluvias más intensas y sequías más intensas. Entonces eso nos va a afectar pues, en nuestro diseño bioclimático. ¿Cómo va a afectar en México?
Para el 2100, en un caso en el que el business as usual, o sea, si seguimos con la tendencia que seguimos ahorita, vamos a tener un mal caso. Entonces, vamos a tener incrementos importantes en la temperatura promedio, decrementos muy fuertes en la precipitación, vamos a perder muchos ecosistemas muy importantes como los manglares y los arrecifes, y vamos a tener los refugiados climáticos, gente que va a migrar internamente de las zonas rurales a las zonas urbanas. Vamos a tener más de 3.5 millones de personas que van a tener que hacer esta migración, que va a ser un desastre económico y social, y más de 1/4 de millón de personas que van a estar expuestas continuamente a las inundaciones, y pues ya lo estamos viendo continuamente, por ejemplo, en Tabasco, donde cada cierta cantidad de años se inunda gran partes importantes del estado, y esto va a ser cada vez más común. Y bueno, vas a tener una pérdida importante del PIB, y bueno, aquí es lo importante, que podemos llegar a perder de 80 a 100% de las áreas cultivables. O sea, si nos va mal en el cambio climático, pues ya no vamos a tener de dónde obtener comida. Entonces, pues si estos efectos no les parecen preocupantes, pues realmente creo que no hay nada que les pueda preocupar, pero pues esto nos dice que es urgente actuar con respecto, y por eso los que estén en energías renovables pues van a hablar un poco más de las medidas o de la justificación de trabajar con las energías renovables. Ahora, saltando ya con los últimos temas, vamos a hablar del clima. Era el clima del planeta, o el clima de continentes, o de países completos, o de regiones. ¿Ah? Cuando hablamos del mesoclima, estamos hablando a una menor escala, entonces de puntos particulares. Por ejemplo, podemos tener el mesoclima de un bosque, el mesoclima de un lago, el mesoclima de una ciudad, que depende, o sea, no necesariamente es igual que el resto. O sea, si hay un bosque, el clima al interior del bosque va a ser diferente de la zona que rodea el bosque, aunque el clima dentro de este mapa que vimos sea similar en los dos. Van a haber diferencias de temperatura, de precipitación, etcétera. Y bueno, pues la Ciudad de México tiene un clima muy particular por la altura que tenemos y porque vivimos en una cuenca. Eso modifica la precipitación y el viento. Entonces, tenemos aquí este mapa de la Ciudad de México, que nos habla que es mucho más seco el noreste de la Ciudad de México, y obviamente también el Estado de México, y el sur oeste, donde está el Ajusco, y pues esta parte de los Dinamos, de la Magdalena Contreras, es mucho más lluvioso y mucho más frío. Entonces vemos cómo puede variar la precipitación de 600 milímetros a hasta 1500 milímetros. Entonces tenemos una variación muy importante en la precipitación, y pues justamente estos son los diferentes mesoclimas de la Ciudad de México. Ahora, por otra parte, podemos hablar acerca del microclima, que ya son variaciones en escalas de metros, de decenas de metros. Podemos tener, por ejemplo, en las ciudades, en una cuadra podemos tener un microclima, y en otra cuadra podemos tener otro microclima, donde varíen varios grados la temperatura promedio, y esto es totalmente debido a las condiciones locales. Entonces, si ustedes imaginan una barranca que fuera de este a oeste, vamos a tener un lado de la barranca, que es el lado norte, el que va a estar pegando el sol, y el otro lado de la barranca no le va a pegar el sol. Entonces, ambos lados están separados por una decena de metros, pero vamos a tener una vegetación muy diferente en la zona norte, donde va a estar pegando el sol constantemente, a esta zona sur, donde vamos a tener menos sol, más frío y más humedad. Entonces, esos son los microclimas, que pueden estar dos diferentes microclimas adyacentes, muy diferentes de acuerdo a las condiciones locales de topografía. Y entonces esto nos lleva a los microclimas urbanos, que podemos nosotros diseñarlos en los diseños de las ciudades, pero también son efectos secundarios de lo que sucede en las ciudades. Vamos a hablar de dos microclimas principales, que uno va a ser la isla urbana de calor, que lo que sucede es que en una zona rural tenemos la tierra desnuda, que transpira y permite infiltración. Y en las ciudades tenemos lo que podemos llamar la plancha de calor, la plancha de asfalto. Entonces, la plancha de asfalto no permite la transpiración y no permite la penetración del agua, pero además el albedo es más bajo, es más oscuro el asfalto que el pasto o que la vegetación, entonces va a absorber mayor calor, y eso va a hacer que en una ciudad suele ser mucho mayor la temperatura que en una zona rural durante el día, pero también durante la noche va a ser más fría la ciudad
que una zona rural. Ujú. Y bueno, podemos ver aquí el perfil de cómo va variando la temperatura de acuerdo a cómo va variando la densidad de la ciudad. Y pues justamente este pico es el efecto de isla urbana de calor. Pero también en una zona suburbana donde hay mucho asfalto, también tenemos otro pico secundario. Por otra parte, otro microclima que vamos a tener es el cañón urbano, que en las grandes ciudades donde tenemos estos rascacielos y una calle muy pequeña, justamente se hace una canalización, como si fuera un cañón natural, como el Gran Cañón o el Cañón del Sumidero. Obviamente, este es artificial. ¿Y qué efectos tiene el cañón urbano? Cuando el viento es perpendicular a la dirección del cañón, tenemos vórtices, donde el aire no circula, bueno, o sea, no se renueva el aire, sino que constantemente está dando vueltas y esto hace que la contaminación de los carros se concentre y no pueda salir. Uh-huh. Pero en caso de que el viento sea paralelo a la dirección de nuestro cañón urbano, vamos a tener corrientes muy fuertes, entonces se va a acelerar el viento. Entonces también nos puede generar importantes efectos este cañón urbano. Otro efecto que tenemos en el cañón urbano es justamente esto nos interesa a los ingenieros, a lo mejor no tanto a los ingenieros civiles, pero recuerden que el GPS pues tiene que ser visible, tiene que haber una línea directa. Entonces, a ver, creo que Sergio levantó la mano, no sé si quieres participar. Sí, ¿Ah? ahí me surgió una duda. ¿El asfalto permeable podría ayudar a reducir esta parte de la isla de calor? ¿O no tiene que ver? Bueno, el asfalto permeable nos ayudaría a permitir la infiltración y el asfalto permeable se puede mojar y sí puede, por evaporación, refrescar un poco, pero sobre todo el problema es el color del asfalto. Como es muy oscuro, pues absorbe mucho calor. De hecho, en Los Ángeles ya intentaron pintar las calles de blanco para disminuir el calor que hay en las calles. Pero entonces, sobre todo se refiere al color del asfalto. El asfalto permeable ayuda, pero para otras cosas. Ok, gracias. ¿De nada? Y bueno, entonces, como decíamos, pues el cañón urbano nos puede bloquear la señal de GPS y puede hacer que sea más difícil navegar, por ejemplo, en los carros, cuando tenemos estos grandes rascacielos. Y ya por último, vamos a ver más adelante esto, vamos a guardar estas imágenes que son las gráficas solares que nos hablan de la trayectoria del Sol a lo largo del año, pero pues lo importante es que nos van a bloquear el Sol. Cuando hay calles anchas, pues nos va a llegar la radiación solar y cuando hay calles estrechas o edificios muy altos, tenemos una zona de sombra. Y cuando nos llegue el Sol va a ser exclusivamente a mediodía cuando es muy fuerte el Sol. Entonces también vamos a tener extremos entre la mañana que haga mucho frío y mediodía que haga mucho calor. Y aquí es donde tenemos esta imagen, donde pues tenemos en un lado del cañón urbano mucho calor en las ventanas, en otro lado mucho frío y en el fondo pues vamos a tener también mucho frío. Entonces estamos modificando el clima de acuerdo a las edificaciones que tenemos y también vamos a tener que adaptar las edificaciones de acuerdo no solamente al clima regional que tengamos, sino a los microclimas urbanos que tengamos. Y por eso en la siguiente clase vamos a hablar acerca del entorno urbano. Vamos a hablar un poco acerca de la planeación urbana porque nuestro edificio se tiene que adaptar a las condiciones particulares que tengamos en la ciudad y, como vimos ahorita, a las condiciones generales que tengamos del clima en la región. Bueno, entonces nos va a volver a desconectar en 3 minutos, nos quedan unos 14 minutos de clase donde quiero hablarles un poco acerca de las tareas y de cómo vamos a manejar esto. De lo que voy a hacer para que no nos desconecte en 3 minutos, vamos a terminar la reunión de una vez y nos volvemos a conectar. Entonces nos vamos a salir de la reunión. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla. A ver aquí cómo dejar de compartir la pantalla. Aquí está. Entonces voy a terminar la reunión y volvemos a empezar la reunión para ya dar únicamente los últimos anuncios. Y bueno, también que puedan preguntar alguna duda si tienen. Sí, profesor, gracias.